Mm, Gracias a todos. Nosotros vamos a exponer el tema 1.4, la Revolución Rusa y la construcción del Estado socialista. Mi nombre es Viviana Martínez y voy a exponer el primer tema. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente, ¿qué es? La Revolución Rusa? Pues es uno de los acontecimientos clave de la historia del siglo XX, ya que representa la primera revolución comunista y pone fin a 300 años de la dinastía del viejo Imperio Ruso y de los Romanov. Siguiente, por favor. Primeramente, en el contexto, tenemos que la Rusia del siglo XIX pues era gobernada por zares, quienes se proclamaban autócratas, es decir, que eran dueños de todo poder económico y político. En lo social había muchas huelgas y pues inconformidad de parte de la sociedad, pero pues eran fuertemente reprimidos. Y finalmente en lo económico, pues era un país preindustrial que se dedicaba al sector agrícola, pero pues este no abastecía las necesidades de toda la gente y pues sería uno de los catalizadores de la revolución. Siguiente, por favor. Siguiendo en el contexto social, pues tenemos que era un vasto imperio ya que abarcaba 22 millones de kilómetros, pues tenía una longitud demasiado grande y albergaba más de 200 etnias, lo que pues es equivalente a diferentes lenguas y religiones. Y bueno, su población sobrepasaba los 120 millones de habitantes, de los cuales 100 eran campesinos. Y pues vemos como la polarización, ¿no? Que pues todo este poder se concentraba en 20 millones, mientras que la mayoría vivía en condiciones pues deplorables. Y del otro lado tenemos que, pues al poder, en este momento estaba el zar Nicolás II, que pertenecía a la dinastía de los Romanov, y en estas imágenes pues podemos ver la opulencia de la aristocracia y por otra parte pues una familia que era abundante y vivía con pocos recursos. Siguiente, por favor. Bueno, en antecedentes tenemos, vamos a empezar con 1861, donde se da la abolición de la servidumbre, pero pues realmente no significa un cambio radical a nivel político. Seguido, en 1890 tenemos una reorganización de la justicia que promueve el nombramiento de jueces inamovibles. Pues ya se empezaba a ver como un pequeño cambio o pues al menos como índices, ¿no? Y en 1905 es conocido como el Domingo Sangriento, que se da el 22 de enero en San Petersburgo. Y bueno, este hecho hace referencia a que 200.000 trabajadores protestan en el Palacio de Invierno y son fuertemente reprimidos. Pues no se sabe cuántos murieron, pero es conocido que pues fue una masacre del imperio. Y bueno, para 1900 tenemos que hay más apertura de las universidades, esto con el acceso a la educación a jóvenes que no eran de la nobleza. Y en 1914 tenemos que las reformas del zar permiten la aparición de nuevos partidos y pues esto sería una de las razones fundamentales por las cuales se forman varios partidos opositores. Siguiente, por favor. Y bueno, antes de adentrarnos, vamos a ver a tres personajes importantes. De izquierda a derecha tenemos primero a León Trotsky, que pues fue un político revolucionario de origen judío. En el medio pues tenemos a Lenin, que es el líder comunista ruso, es revolucionario y pues tenía una fuerte influencia marxista. Aquí pues es importante resaltar cuál era su visión.
Lo que él quería pues era la destrucción del Estado capitalista a través de la revolución del proletariado y bueno, reemplazar a este Estado por una dictadura del proletariado, que básicamente pues mm, es de instaurar el sistema democrático, pero de los trabajadores y que pues estos tengan el dominio político a través de los llamados soviets. Y finalmente tenemos a Joseph Stalin, que pues también sería un dictador soviético. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya tenemos a los grupos opositores que se formaron, que eran como de izquierda ambos, y tenemos al Partido Socialista Revolucionario de 1901. Este es fundado por Kerensky y, bueno, lo que él quería era una sociedad colectivista de base rural. Del otro lado tenemos al Partido Obrero Socialdemócrata, que es fundado en 1898 y tiene una ideología marxista, pero en 1903 es como seccionado en dos. Y por una parte tenemos a los mencheviques, que son liderados por Plejanov y Martov. Y bueno, ellos querían una transición, pero la querían de una forma pacífica y que trabajaran en conjunto con la burguesía. Y por otra parte tenemos a los bolcheviques al mando de Vladimir Lenin, que eran como esta la radical y querían derrocar al imperio y proponían la revolución del proletariado. Siguiente, por favor. Y bueno, ya en las causas de la revolución como tal, pues tenemos sentimientos de rencor. Como les decía, vivían muchas etnias y pues algunas veces eran discriminadas o no eran tomadas en cuenta sus necesidades y al final pues estos sentimientos no se olvidan, solo se acumulan y pues forman como estos sentimientos. También tenemos los nacionalismos, donde pues reclamaban sus derechos y, por ejemplo, aquí tenemos que en 1905 se crea la Duma, que es esta cámara baja o parlamento que forma como, bueno, que es creada como para apaciguar y decir, ok, sí escuchamos la voz del pueblo y ustedes sí tienen, pues, injerencia, pero realmente no. Otras de las causas, pues, fue la inflación, el hambre y la represión constante. También tenemos las bajas del ejército ruso en la Primera Guerra Mundial y bueno, hay que ponernos a pensar que, pues, o sea, te vas a luchar una guerra extranjera cuando tienes al país en crisis y pues eso causa descontento. También encontramos la desmoralización de los soldados y su deserción alentada por la propaganda bolchevique. Y bueno, finalmente la derrota de Rusia en la guerra de Crimea, que tuvo lugar de 1853 a 1856. Y bueno, esta básicamente se trató del expansionismo del Imperio ruso, pero pues fue frenado por el Imperio turco. Ellos querían ocupar territorios de Medio Oriente. Y también tenemos la derrota de Rusia en la guerra de Japón, que se dio de 1904 a 1905. Y bueno, aquí pues el imperialismo ruso quería territorios de Corea y de Manchuria, pero bueno, es finalizado con el Tratado de Portsmouth como un acuerdo de paz y de que se finaliza la guerra. Siguiente, por favor. Y bueno, la Revolución de Febrero tiene como orden cronológico que el 17 de febrero se da una huelga en la fábrica de Putiklov, que era la mayor planta industrial y astillera y pues contaba con 36,000 trabajadores. Posteriormente, el 22 de febrero se cierra la fábrica de Putilov y bueno, todos esos trabajadores son despedidos y marchan hacia Petrogrado, que en ese tiempo era la capital de Rusia.
Posteriormente, el 23 de febrero, es el Día Nacional de la Mujer y las mujeres salen a marchar y bueno, hay que tomar en cuenta que pues estas mujeres pues tenían como que trabajar y a la vez sus hermanos o sus esposos pues estaban en la guerra y algunos ya no regresaban y era todo un pues descontento. Y a esta huelga se les unen los obreros de la fábrica y algunos estudiantes y pues también universitarios. El lema de esta revolución era abajo la autocracia y bueno, es importante cómo de una huelga pasa a una revolución. Posteriormente, el 27 de febrero, el régimen Bolinsky, que era como eh, un fuerte militar. Bueno, estos soldados se niegan a disparar y se unen a los manifestantes. Y finalmente, pues concluye el 28 de febrero con el gobierno provisional al mando de Kerensky. Y bueno, cabe destacar que pues se derroca al zar y se termina la monarquía absoluta. Siguiente, por favor. Y bueno, la Revolución de Octubre, que sería como la segunda etapa o bolchevique, tiene como lema paz, pan y tierra, y también tiene todo el poder para los soviets. Paz, pues era eh, porque ya no querían estar luchando una guerra de intereses extranjeros. Pan, pues porque obviamente había una hambruna, y tierra porque se quería conseguir una reforma agraria. Bueno, a la llegada de Lenin, después de su exilio, es ayudado con los bolcheviques en la tesis de abril, que básicamente proponía el fin de la participación de la guerra y que el poder pasara a manos de soviets. Y bueno, este inicia el 25 de octubre, cuando los bolcheviques toman la estación de tren y correos, y para el 26 de octubre es tomado el Palacio de Invierno y Lenin lee el decreto de la paz y el decreto de la tierra. Y bueno, en 1918 ya se disuelve la Asamblea Constitucional, dando inicio a la Guerra Civil Rusa de 1917 a 1923. Siguiente, por favor. Y bueno, las consecuencias de la Revolución Rusa es que por primera vez se crea un Estado socialista, que el gobierno comunista provocó inestabilidad, ya que eran muchos los intereses, y bueno, este cambio de régimen tan radical, pues causa inestabilidad en todo el pueblo. También tenemos la implementación del calendario gregoriano, y bueno, algo importante es que el 3 de marzo de 1918 se firma el Tratado de Brest-Litovsk entre Rusia y las potencias centrales, poniendo fin hacia la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, esto reafirmaría al gobierno bolchevique en su revolución socialista. Pero bueno, cabe destacar que igual este tratado en Rusia pierde varios territorios, pero bueno, era tanta como la importancia de ya no seguir luchando esta guerra y ocuparse por las necesidades internas del país, que pues pesa más dejar la guerra a perder los territorios. Y bueno, finalmente la Revolución de Octubre fue el nacimiento de la URSS, y para eso ya va a hablar mi compañera. Y gracias. Gracias, Vivi. Sí, como menciona, nuestro tema se dividía en dos, la Revolución Rusa y la construcción del Estado socialista, que es como la línea del tiempo que se sigue. Entonces vamos a comenzar. Perdón, mientras transcurría la guerra civil que nos explicó nuestra compañera entre el ejército blanco y los contrarrevolucionarios, la
intervención aliada y los gobiernos separatistas contra el ejército rojo de los bolcheviques, donde estos últimos tienen la iniciativa y triunfan, es cuando nace el Estado soviético de federaciones, compuesto por otras soviéticas. Para explicar este suceso vamos a dividir la explicación en dos partes. Por una parte el contexto es histórico y por otra parte la propia conformación del Estado soviético. Como sabemos, Rusia se dividía en 36 estados, que son las repúblicas que anteceden a la URSS. No obstante, en 1918 se dieron la independencia de algunas naciones, como Polonia, Letonia, Lituania, Letonia y Estonia, por diversas razones, pero principalmente por nacionalismos. Como nos menciona Fernández García, esta ideología nacionalista y sobre todo la mitificación de la historia impulsa a los movimientos independentistas. Así, en 1922 se daría la firma de tratado de creación de la URSS entre 4 estados que compartían política exterior y política económica. Estos son Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Transcaucasia, que a su vez estaba formada por Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Y se unen para formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con los nombres que vemos en la filmina. Por ejemplo, la República Federativa Soviética Transcaucásica o la República Socialista Federativa Soviética de Rusia o la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Y bueno, también incluían a todos los territorios que no alcanzaron su independencia. Entonces, con esta unión se inicia el proyecto comunista de Lenin, mejorando la industria y la economía, pero sobre todo creando un modelo para el resto del mundo, lo que Víctor Alba nombra como una bolchevización, tanto del mundo como de los partidos comunistas. Esto va a ser hasta su muerte en 1924. En ese mismo año, de hecho 10 días después de su muerte, se adopta la Constitución de la URSS, lo que simboliza pues la creación oficial del Estado soviético, que ahora va a estar a cargo de Stalin. Stalin, como sabemos, fungió como el secretario del Partido Comunista y tenía una ideología de antiintervencionismo, anticapitalismo y era extremadamente nacionalista. Entonces, esto pues lo menciono para que proyectemos con qué visión va a iniciar el Estado soviético como nuevo proyecto de Estado. Entonces, ahora, retomando la Constitución de 1924, quiero retomarlo para exponerles las bases y las características fundamentales sobre las que nace este nuevo Estado soviético y que quedan asentadas en esta nueva Constitución. Entonces, en primer lugar, podemos resaltar los valores soviéticos, como la confianza recíproca y la paz, la libertad y las igualdades de las nacionalidades, de las naciones, la coexistencia pacífica y la colaboración fraternal de los pueblos. Esta es la postura de la URSS, que planeaba mantener para hacer frente al capitalismo. Su estrategia, como lo expresa Pérez Sánchez, era transformar radicalmente las relaciones internacionales y extender su modelo por el mundo, contra justo este sistema burgués capitalista e imperialista, pero también de tener a las potencias mismas. El escenario que enfrenta la URSS era un escenario de inestabilidad mundial que necesitaba superar. Se temía una
una muy posible invasión de Europa Occidental y necesitaba como formar un frente para detener al capitalismo y para frenar la invasión de las potencias occidentales. También, bueno, por esto nace un Estado federal que logrará garantizar la seguridad exterior, el progreso económico y el libre desarrollo nacional de los pueblos. Sobre el escenario de la URSS, la Constitución nos ofrece más o menos un dato importante. No era solo la construcción de un nuevo Estado, era también la reconstrucción de toda una región después de la entonces llamada Gran Guerra y pues de las guerras civiles y las revoluciones que ya nos mencionó Vivi. Entonces el Estado soviético se enfrenta a campos devastados, a fábricas cerradas, a fuerzas productivas desorganizadas y recursos económicos totalmente agotados. Por esta razón, Lenin no necesitaba más inestabilidad doméstica. Entonces, ¿cuáles van a ser sus inicios o qué es lo que él propone? Bueno, como sabemos, la dictadura del proletariado, donde, según Thompson, se valía de la crueldad y del exterminio de tanto la burguesía como de cualquier otro partido rival. La organización política de la URSS va a ser una federación y se va a dejar al libre albedrío de cada república. Es decir, que cada una constituye sus poderes públicos de forma independiente. De esta manera, la URSS garantiza los derechos soberanos de las repúblicas federadas. Sin embargo, la ciudadanía era única. Un ciudadano de Bielorrusia, por ejemplo, era también un ciudadano en Ucrania, porque pertenecían a un solo estado. Ahora, el órgano político supremo de la URSS era el Congreso de los Soviets. Y entre congresos, como en ese periodo, era el Comité Ejecutivo Central de la URSS, quien a su vez estaba compuesto por el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. Y, o sea, retomando, entre congresos va a ser entre el presidium, va a ser el presidium del Comité Central. Este comité va a estar el Comité de los Soviets va a estar conformado por 371 diputados. No, una disculpa, el Congreso de los Soviets va a estar formado por 371 diputados que van a ser representantes de los congresos de las provincias. Los diputados se van a repartir uno cada 25,000 habitantes y los representantes de las provincias van a ser uno cada 125,000 habitantes. Bueno, ahora, el Comité Ejecutivo Central de la URSS, que decíamos estaba compuesto por el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades, responde directamente al Congreso. El primero de estos, el Soviet de la Unión, era formado por miembros que el Congreso de los Soviets elegía de los representantes federales. El Soviet de las Nacionalidades, por su parte, era formado por las representantes de las repúblicas federadas y de las repúblicas soviéticas autónomas. Ahora, ¿de qué se encargaba el Comité Ejecutivo de la URSS? Bueno, pues este promulgaba los códigos, decretos, órdenes administrativas y ordenanzas, así como coordinaba el trabajo legislativo y administrativo de la URSS y definía las competencias de dos organismos más, el Presidium del Comité Ejecutivo Central y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS.
Ahora, el presidium del Comité Central de la URSS era el órgano supremo legislativo, ejecutivo y administrativo, pero solo en el intervalo de las sesiones del comité. Es como en forma de escalera los suplentes de cada uno. Este presidium, además, promulgaba decretos, órdenes administrativas, ordenanzas y examinaba y ratificaba los proyectos de decretos y de decisiones. También coordinaba al Comité Ejecutivo Central. Ahora, el segundo mecanismo era el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS, que estaba compuesto por el presidente, el vicepresidente y los comisariados. Por una parte, los federales, que encontramos, por ejemplo, al de Asuntos Exteriores o al comisionado del Comercio Exterior. Y por otro lado tenemos a los comisariados de coordinación, donde encontramos, por ejemplo, el encargado de finanzas, al de trabajo o al presidente del Consejo Superior de Economía Nacional, entre otros que estamos viendo en pantalla. Bueno, retomando al Comité Ejecutivo Central de la URSS, vamos a encontrar un organismo que va a estar junto a él, un Tribunal Supremo, quien en casos extraordinarios que concernieran a más de una república de la URSS, es cuando se encargaba de asuntos tanto criminales como civiles que afectaran a estas repúblicas, a dos o más, pero también asuntos donde estén implicados personalmente miembros del comité o miembros del Consejo de Comisariados. Y bueno, por último termino mostrándoles la bandera de la URSS, que pues es toda roja. Las longitudes se establecían que las de largo fueran el doble del ancho, que tuviera la hoz y el mazo, acompañados de una estrella de 5 puntos, que era el símbolo del antes partido bolchevique. Y también les presento el escudo de la URSS, quien además del escudo del partido bolchevique tenía un globo terráqueo detrás, todo pintado de rojo, simbolizando la revolución del proletariado, pues como un logro, una meta a alcanzar. La Constitución también establecía que debajo iba a estar un sol iluminando, digamos, ese planeta. Arriba una estrella de 5 puntos, como en la bandera. Y las espigas, sí, creo que se llaman espigas, van a estar representando al campesinado y a los proletariados, y en 6 idiomas diferentes. Me parece que la Constitución los denomina lenguajes diferentes, que son los oficiales de la URSS. Se va a escribir el lema de Proletariados del Mundo Unidos. Y también les presento la capital, que quedó estipulado que fuera Moscú. Entonces, bueno, a partir de aquí va a empezar como lo más importante o lo más destacable de la URSS, que va a ser muy largo y que vamos a encontrar pues ya en su momento, incluso que va a ser potencia, etcétera. Pero pues por nuestra parte aquí acaba, porque hasta aquí termina la Constitución y la construcción del Estado soviético, y pues sería todo. Les agradecemos mucho su atención. Cualquier pregunta o duda háganosla saber. Les dejamos las referencias y los vamos a dejar con un breve video. Muchas gracias. ¿Por qué en Rusia? A principios de 1917, Rusia es un imperio, pero al mismo tiempo un país rural, económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía Romanov, es un autócrata,
o sea, concentra en sus manos todos los poderes. La población se divide en dos clases sociales, la nobleza feudal y el resto del pueblo. De hecho, 4 de cada 5 rusos son campesinos y obreros, y las desigualdades son enormes. Las condiciones de vida de los campesinos son como las de la Edad Media, y los obreros de Petrogrado y Moscú viven hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales de hasta 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se niega a conceder reformas y periódicamente explotan nuevas revueltas que las tropas del zar reprimen de forma violenta. La más sangrienta de ellas ocurre en 1905 en Petrogrado, y uno de los líderes de esa sublevación es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, Petrogrado volverá a ser el foco de la revolución y Lenin será uno de los protagonistas principales. ¿Qué pasó en 1917? Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, hay más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros entre las filas rusas. Además, a esto se le suma una inflación desorbitada, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano en uso en Rusia, el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado e incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado con toda su familia. Un año después, todos los Romanov serán ejecutados. Ahora los rebeldes asumen el control del país y ejercen el poder político a través de un comité provisional de gobierno y del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional está formado por políticos liberales y socialistas moderados y está dirigido por el socialrevolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, en cambio, es una asamblea popular formada por obreros y soldados. Su organización se extiende en poco tiempo al resto de Rusia, involucrando también a los campesinos. Estos dos órganos compiten entre ellos por el poder. En las primeras semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de prensa y de reunión y permite el regreso de los exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin, pero no puede llevar a cabo las reformas sociales y económicas prometidas. En cambio, el Soviet obtiene rápidamente el apoyo popular, pero también dentro del Soviet se enfrentan dos facciones. Por un lado, los mencheviques, que son marxistas moderados. Por el otro, los bolcheviques, el grupo más radical guiado por Lenin y León Trotsky. Estos dos dirigentes comunistas logran el control total del Soviet. ¿Cómo fue entonces la Revolución de Octubre? La noche entre el 7 y el 8 de noviembre, 25 y 26 de octubre según el calendario gregoriano, después de un intento de golpe militar, Lenin y Trotsky asaltan el Palacio de Invierno de Petrogrado, la sede del gobierno provisional, capturan a todos sus miembros y así inician un régimen comunista. Las medidas principales de su programa son el retiro inmediato de las tropas rusas de la guerra, la liquidación de los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción industrial y la supresión de los privilegios de la nobleza y la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Porque Lenin aplica las teorías económicas y sociales elaboradas 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels, y funda el primer Estado autodenominado socialista de la historia. Después de una guerra civil de 5 años, los bolcheviques conquistan definitivamente el poder, y en diciembre de 1922 nace oficialmente la Unión Soviética, un gran imperio que durará hasta 1991.